Muy bien, pues continuamos entonces con nuestra serie de doctrinas. No sé si tenéis vuestras libretas. Si no tenéis libretas y queréis una libreta, tenemos libretas, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenemos muchas libretas y hay bolígrafos aquí en este estuche, así que podéis coger también vuestras libretas y los bolígrafos. Bueno, pues ya llevamos ya unas cuantas semanas de estudio de diferentes cosas y es curioso porque incluso mi hijo, que estas clases se le hacen muy largas y muy grandes, el otro día me dijo que habían hecho, no me acuerdo qué cosa en el cole, de un charlatán, de alguien que hablaba así, que decía mentiras, y él lo había llamado Joel, como el Joel Osteen. Y pensé, mira, está escuchando. Aunque por poco sea, pues escucha algo. Así que no sabemos lo que está calando. Así que eso es para ánimo para todos los padres también, ¿eh? Aunque estemos en momentos difíciles. Bien, pues la semana pasada estuvimos acabando el tema de las doctrinas destructivas y estuvimos mirando doctrinas específicas y si quieres pues puedes volver para atrás para ese vídeo para poder ver, bueno, son dos vídeos en realidad, lo que estuvimos tratando y hoy llegamos a este tema del patrón y la protección. Entonces hemos aprendido que la Iglesia de cada época, no es solamente la nuestra, no podemos pensar, no, es que ahora tenemos, solamente ahora tenemos maestros falsos, ¿no? Han habido falsos maestros desde siempre, ¿sí? Y han habido herejías desde siempre. ¿Qué pasa? Que hoy en día corre mucho más rápido. Esto es la pólvora, ¿eh? Tenemos YouTube, tenemos acceso a podcast, tenemos acceso a libros, cualquier personaje puede escribir un libro y publicarlo, ¿vale? Lo digo porque yo publico libros y yo podría decir lo que sea y la gente dice, ah, mira, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil hoy en día de tener una audiencia y de gente poder escucharte, ¿sí? Antes para salir en la tele, lo hemos dicho muchas veces, antes para salir en la tele, ¿quién salía en la tele? ¿No? Poca gente, ¿verdad? Y ahora, ¿quién sale en YouTube? Quien quiera. ¿Eh? Y en el momento que tú quieras, pues puedes colgar ahí lo que tú quieras. Entonces, hemos visto 7 de estos falsos maestros y hemos visto la devastación que traen. También hemos identificado 5 pruebas para poder verificar si una doctrina es verdadera o falsa, ¿no? Y al final la conclusión era, si es verdadera, la tengo que seguir, tengo que hacer lo que ella dice, si es falsa, la tengo que rechazar, ¿sí? Entonces, esto nos deja algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cómo llega una iglesia a rechazar la sana doctrina? ¿Cómo nos protegemos de los falsos maestros y de doctrinas mortales? ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestras iglesias de estas mentiras? Pues afortunadamente Dios nos ha dado una guía clara en su palabra y nos muestra cómo las iglesias caen en este pecado mortal y en la doctrina mortal y cómo nos podemos proteger en contra de ella. Pero antes de continuar, vamos a orar, pedir que el Señor bendiga este tiempo. Señor y Padre Celestial, te quiero pedir que ahora tú bendigas este rato que vamos a tener juntos alrededor de tu palabra y te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a entender lo que en ella tú nos has dicho y que podamos aplicarla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La mayoría de las personas que estudian la Biblia, que los podríamos llamar estudiosos de la Biblia, ¿vale? Que tendríamos que ser todos, pero hay algunos que son más estudiosos que otros, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas así más
estudiosas de la Biblia concuerdan que Segunda de Timoteo es la última carta de Pablo. Casi ha llegado al final de su vida, así que toma la pluma para escribir una vez más a Timoteo. Y en sus últimas palabras a Timoteo, Pablo se asegura de advertirle sobre el peligro de los falsos maestros y le va a enseñar un cierto patrón de las doctrinas destructivas. Y nos dice en 2 de Timoteo, si queréis abrir vuestras Biblias, si no lo voy a poner también aquí en la pantalla, pero también es muy bueno de poder tenerlo en las escrituras abierto, y también os animo, si os gusta hacer esto, de escribir en vuestras Biblias. No sé si sois de escribir en vuestras Biblias o no, pero esto es algo que quizás merece la pena de escribir. Entonces, si buscáis en segunda de Timoteo, estoy diciendo primera todo el rato, segunda de Timoteo 4, y vamos a leer estos 3 versículos. A ver. Segunda de Timoteo 4, 3 al 5. Algo he hecho mal aquí. Algo he hecho mal. Si alguien lo encuentra, que me lo diga. Estoy en primera de Timoteo. Soy yo. Los demás estabais, Josué, ¿qué es lo que te pasa? Y pues Josué aquí sudando. No encuentro el pasaje. Bueno, qué bien, que todos vosotros estabais bien y yo estaba... ¿Sabéis lo que ha pasado? Que estaba... Es igual, vamos a ir al pasaje, ¿vale? Segunda de Timoteo, ahora sí, 4 del 3 al 5, ¿vale? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que tenemos aquí este pasaje que nos habla acerca de una iglesia que está socavada, está destruida. No es una profecía de la muerte de una sola congregación, no es simplemente una iglesia local que, se han ido, ¿no? Sino que es una descripción general. Y Pablo aquí esboza 4 pasos que pueden llevar progresivamente a cualquier congregación, de la salud a la muerte y a la destrucción. En primer lugar, el primer paso es rechazar la verdad. Y Pablo aquí advierte a Timoteo que la gente se apartarán de la verdad el oído. El primer paso para destruir una iglesia es el rechazo corporativo de la clara enseñanza de la Biblia. Primero, un individuo se aleja, después otro, uno va hablándole a otro, oye, ¿has visto esto? Y se van alimentando cosas que rechazan lo verdadero. Y se comienza a cuestionar lo que antes se conocía como verdadero. Puede ocurrir gradualmente a medida que se extiende la desconfianza hacia la verdad de Dios, y también puede llegar rápidamente cuando el amor al mundo ahoga una congregación. En cualquier caso, lo que antes era amor hacia la verdad, ahora se transforma en aversión
¿sí? Y luego en asco, ya nos repugna, ¿eh? Esto es asqueroso. Y lo que antes era el odio al error, ahora se convierte en intriga. Uy, mira, esto podría ser interesante, esto no lo he oído nunca. Por cierto, esto es un claro indicativo, ¿verdad? Si algo no lo has oído nunca, ten cuidado, porque llevamos muchos años, muchos miles de años, para que alguien tan lúcido como yo, ¿vale? No voy a decir como tú, pero como yo, se le ocurra de repente algo que nadie más ha dicho. Eso tendría que ser una gran luz de aviso, no sé cómo se llama, luz de aviso o bandera roja o como quieras llamarlo. Pero si te estás inventando doctrina, vas por mal camino, ¿sí? O sea, alguien más ha dicho, ¿sí? Y vamos a sentarnos en lo que Dios ha dicho y en lo que Él ha revelado. Entonces, ese es el primer paso, rechazar la verdad. Segundo paso es rechazar, se parece, rechazar a los que dicen la verdad. O sea, lo primero es rechazar la verdad. El segundo paso es rechazar a los que dicen la verdad. Y esto lo encontramos aquí. Dicen, no sufrirán la sana doctrina. Cuando una iglesia se aleja de la verdad, sus miembros pronto se vuelven contra los que dicen la verdad. Pablo le dice a los timoteos, pues que esta gente no soportarán, no sufrirán, esto de sufrir, no aguantarán. ¡Qué agobio! Otra vez con lo mismo. Pecado, arrepentimiento, infierno. Vamos a sacar estas cosas. La sangre de Cristo. Ahora, lo digo de esta forma, perdonadme, no quiero ser despectivo, pero esto es lo que se hace, se está anulando. Nosotros en nuestro himnario tenemos un gran privilegio, que todavía se habla de la sangre. Muchos himnarios se ha hecho limpieza de la sangre de Cristo. Os lo digo en serio. O sea, ya busca referencias a la sangre, hay incluso a veces a la cruz. No, la cruz es demasiado violento, ¿no? Para hablar así en el tiempo de alabanza. Si no vamos a alabar, gracias a Dios por la cruz, ¿qué vamos a alabar? ¿No? Pero bueno, debido a que se han comenzado a cuestionar la verdad, o sea, comienzan cuestionándose la verdad, se volverán en contra que proclaman la verdad audazmente, ¿no? Sin temor a represalias. Y los mismos maestros que antes los atraían y se deleitaban en ellos, comienzan a repelerlos. Si no es esa palabra, ya sabes lo que quiero decir. Entonces, ese es el paso número 2. Paso número 3 es que directamente abrazan los falsos maestros. Entonces hemos ido de que, ¿cuál era el primer paso? Rechazo a la verdad. Segundo es rechazar a los que dicen la verdad, ¿vale? Entonces tenemos 2 rechazos y ahora tenemos 2 abrazos, ¿vale? 2 rechazos y ahora 2 abrazos. El primero es abrazar a los falsos maestros. Una vez que una iglesia ha rechazado los que enseñan la verdad, pues obviamente tienen que reemplazar los que enseñan la verdad con los que no enseñan la verdad, ¿sí? Entonces, nos dice aquí que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Pues yo quiero que tú me expliques algo que yo quiero oír. ¿Sí? Esto es como la báscula, ¿no? Tú imagínate que a la báscula la pudieras sobornar. ¿Lo has pensado alguna vez? Venga, va. Hoy échame un par de kilitos menos, va. Y estás teniendo deseo de escuchar buenas noticias. Te veo con ganas de decir algo, José Luis. ¿No? Iris, sí. ¿Cómo? Como hay que equilibrarla, muevo la ruedita para... ¡Oh! Iris. Y luego digo, no, La verdad. Sí. Lo dice teniendo comezón de oír, es que hay un interés, pero no un sano interés No, en claro. escuchar la palabra. Porque recordamos cuando decían de Pablo, vamos a ver qué habla este palabrero, ¿no? Cuando exponían el aerópago, ¿no?
Entonces, estos maestros se amontonan para ver qué dicen, pero no lo hacen sanamente. Entonces, de esas cosas que dice, conforme a nuestras propias concupiscencias, a los deseos insanos, ¿no? Sí, sí. A la hora. Bueno, es lo que hemos estado hablando acerca de llenar tu propio ego, ¿no? Pues te llenan a ti, te hinchan como persona, sales de un culto, ¿no? Pero es que es imposible que Dios no me haya llamado. Es que yo me lo merezco. Y mírame a mí, por favor, mira que... ¿eh? Y entonces, claro, básicamente es esto, ¿no? La Iglesia ahora desea la novedad, desea ver lo nuevo, a ver cómo, qué vamos a aprender de Dios que antes no hemos escuchado, antes no se nos ha dicho. Entonces, es lo que estás diciendo, José Luis. Quieren religión, incluso quieren la etiqueta de cristiano, con tal de mantener pues, el respeto a la sociedad, seguir siendo agradables a un mundo impío. Así que invitan a los falsos maestros que les guían hacia una tergiversación más profunda de las Escrituras, porque al final es eso, es una tergiversación de lo que la Biblia dice. Una pregunta. Sí. ¿Puede ir el proceso, puede ir en el orden de primero desechar la verdad a los que enseñan la verdad y acoger a los falsos maestros? ¿O puede ser al revés también, que al acoger a los falsos maestros después empiezan a desechar la verdad? Sí, claro, o sea, esto pone pasos, pero obviamente Pablo está escribiendo un pasaje y yo creo que él no estaba pensando quizás en paso 1, 2, 3, 4, sino que esto ocurre. Entonces, en una vida va a ocurrir de una forma, en otra vida alguien te va a dar un libro de un falso maestro, te va a decir, oh, esto es lo mejor desde que se inventó el pan rallado, ¿no? Pues, y entonces, pues, te empieza a gustar eso y te das cuenta de que es un falso maestro, pero la verdad que dice te gusta más que lo que te predican en la iglesia cada semana, entonces empiezas a rechazar la verdad. O sea, perdonad que haya puesto, bueno, perdonad no, pero mi mente es muy estructurada en este aspecto, entonces yo pongo pasos, pero no necesariamente es así, sino es así, ¿no? O sea, pasa, y puede pasar que te atrae un falso maestro o escuchas algo y entonces empiezas a rechazar lo que siempre has creído como verdad y que está en las Escrituras. Pero es que una convive con la otra. No puede existir una sola. Son las dos. Sí, son las dos, pero él preguntaba por el orden. Pero que el orden... Pero es que el orden es paralelo. Sí. Porque cuando cae uno, cae todo, no Ya. se sostiene. Sí. Si te empieza a gustar falsos maestros y empiezas a aceptar la mentira, empiezas a rechazar la verdad. O sea que es... Sí. Entonces, llegamos al paso número 4. Ahora ya no sé cómo llamarlo, ¿eh? Pero sería pues el abrazar abiertamente la falsa doctrina, ¿no? Pues ahora, una vez que la gente ha rechazado la verdad y los que dicen la verdad, y una vez que hemos encontrado maestros que llevan a tergiversar la verdad, pues dice, se volverán a las fábulas, ¿eh? Se volverán a las desviaciones, a las invenciones, a las cosas creadas. ¿Y de dónde sacas eso? De mi imaginación, ¿no? De la manga. Y ahora pues abrazan la herejía completa. Se endurecerán tanto en su pecado que elevarán el error a la categoría de la verdad. En su rebelión celebrarán el nombre de Dios, en nombre de Dios, las mismas cosas que Dios odia. Y bajo la guía de falsos maestros abrazarán plenamente esta doctrina mortal. Se desviarán, como nos dice en Isaías, como ovejas, se dejan de estar bajo el umbral del cuidador, del buen pastor que dirige, y se van directamente a una manada de lobos, que lo único que quieren es despedazarlos. Y Pablo esboza una trágica progresión que comienza con la gente que se cansa de la verdad y se avergüenza de la verdad. Y esto es algo importante para nosotros, porque el hacer lo bueno, a veces no, casi siempre cansa. ¿Eh? Cuando estás haciendo lo correcto, sí, Iris. Eso pasa
pero un día os puse yo, ¿no? Que me cansaba y caía otra vez abajo. Yo he llegado a mi conclusión que como humanos esperamos que alguien nos alabe, nos lo devuelva el favor, pero si descansas en ese momento. Sí, sí, sí. Y aún así, no sé, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo, ¿sí? Pero, a ver, Oscar tiene algo para decir, está aquí, que quiere contestar. No, entiendo lo que dice, pero también somos pecadores. Entonces, hay también una condición, o sea, somos pecadores en el sentido de la condición humana. Entonces, si es, yo creo entender que sí requiere un esfuerzo adicional el mantenerse haciendo las cosas bien. Porque si no se esfuerza, lo más fácil no siempre es lo que es hacer bien. Si estás en el Señor, te va a costar menos. ¿Por qué? Porque estás lleno del Señor, incluso a veces lo que decías que antes te costaba ya no cuesta, ¿no? Pero siempre hay un crecimiento, siempre hay algo más en el que te tienes que esforzar, ¿no? Hablando de santificándonos, ¿no? Yo creo que, vale, lo que ya antes no me costaba, pero ¿qué es lo que sigue? O sea, me refiero que si es eso, pero también, creo que también no podemos llegar a descansar. Creo que si descansamos, en el Señor sí, pero en nuestra santidad no podemos descansar. Yo creo que tenemos que estar siempre esforzándonos a no caer. Y yo creo que eso es cansado. Pero eso cansa. Porque te ves a ti mismo, tirándote tú mismo, ¿no? O cayendo en el error. Y a mí me cansa eso. Qué bueno me cansa. Pero creo que hay que. No sé. Yeah. No sé si. Pero bueno, me dio a pensar. Yeah. Hay un pasaje que creo que es simplemente para acabar con esto, simplemente, pero dice, no os canséis pues de hacer el bien, ¿no? Pero eso inherentemente, ¿qué quiere decir? Que hacer el bien te cansa, ¿eh? O sea, no os canséis de hacer el bien, por lo tanto, hacer el bien cansa. Por eso tiene que decir, no os canséis de hacer el bien, porque hacer el bien cansa. Entonces, no estoy negando el hecho de que si estamos haciéndolo para el Señor y haciéndolo para Él, no busquemos esa satisfacción y ese consuelo que Él da, ¿no? Cuando haces las cosas por Él. Pero ¿no os pasa a vosotros que dices, si lo pudiera hacer así, sería tanto más fácil, sería tanto más sencillo, ¿no? Yo a veces lo veo, ya aprovecho que no está aquí, ¿no? Con mi hijo, ¿no? Que a veces se queja de que, claro, sus amigos no tienen límites, no tienen controles y sus padres no le ponen contraseñas y ¿sabes? No tienen todo esto. Y nosotros le tenemos dentro de una cárcel. Y ayer me decían, no quieres que sea feliz. Bueno, sí que quiero que seas feliz. De hecho, quiero que tengas el mayor gozo. ¿Sí? Pero podemos pensar, ¿sería más fácil? ¿Para quién? Para mí, pero a corto plazo, porque mi gozo se completa en ver que mis hijos andan en los caminos del Señor. Entonces, tenemos que tener la conciencia de que quizás a corto plazo me refiero a nuestra vida, ¿sí? A corto plazo se hace difícil de, oye, y llevamos predicando sobre este mismo tema, ¿y por qué no buscamos algo diferente? Y no estamos hablando de diferente de otro libro de la Biblia, estamos hablando de algo, salirnos fuera, ¿no? De buscar algo diferente. Entonces, inevitablemente, pues se deja de escuchar la verdad, se deja de incluso palpar lo que la Biblia dice y al final decimos, ¿qué semblanza tiene esa iglesia a lo que Dios quiere? Entonces, recuerda que Pablo está escribiendo a
al joven Timoteo, joven, ya sabemos que no era bien joven, era más joven que Pablo, ¿sí? Pero para instruirlo en la protección de la congregación. Entonces, ¿cómo puede Timoteo proteger a la iglesia a la que está sirviendo de sucumbir a los falsos maestros y a la doctrina mortal? ¿Debe estudiar los métodos de los herejes para poder anticiparse de sus movimientos? ¿Debe estudiar la doctrina de los herejes para poder refutarla punto a punto? ¿Cómo protejo de las doctrinas destructivas? ¿Qué es lo que hago? Y Pablo le dice, es mucho más sencillo que intentar averiguar qué es lo que están diciendo todos esos herejes. Y esto es lo que Pablo le dice, predica. Esto es lo que tienes que hacer, predicar. Y predicar, ya sabemos que es una palabra que es anunciar. Es una persona que expone, que está hablando lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, la solución a los falsos maestros y a la doctrina mortal, a las doctrinas destructivas, no es obsesionarse con las falsedades, porque nos van a venir falsedades por aquí, nos van a venir falsedades por aquí, van a venir falsedades de este tipo, van a venir falsedades de otro color, y son demasiadas. Vamos a estar agobiados intentando ver qué es esa nueva rama de falsedad. Entonces, la solución no es obsesionarse, sino perseguir la verdad. La iglesia que permanece fiel a Dios es la iglesia que permanece fiel a la palabra de Dios. Así es como Pablo le dice a Timoteo y a cada uno de nosotros que es lo que tenemos que hacer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esto es para que tengas un poco la idea clara. ¿Por qué lo hago? Porque Dios es tu juez. No este de aquí, ni tu vecino, no, es Dios. Dios es quien te juzgará. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo tenemos también en segunda de Timoteo. Segunda. Te encarezco delante de Dios. Esta es la protección del patrón de la doctrina destructiva. Entonces aquí también tenemos 4 pasos, ¿vale? 4 puntos, 4 cosas, ¿sí? Y estos sí que van un poquito uno detrás del otro, ¿vale? Esto sí que es como un poco de tren, que van todos juntos y ligados, pero uno va delante del otro, ¿eh? El primero es bastante sencillo, es predicar la palabra. La iglesia que desea permanecer sana debe predicar la palabra de Dios. La predicación es tan poderosa como su fidelidad a la Biblia. La forma más fiel de predicar la palabra es predicar expositivamente, es predicar los pasajes de la Biblia como salen en la Biblia, ¿no? Porque yo puedo coger un versículo y decir, pues, tal versículo menciona, no sé, a ver, voy a coger un versículo aquí de repente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Yo puedo montar un mensaje sobre eso, pero inventarme todo lo que voy a decir después de eso. Ni estoy mirando lo que dice el texto en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con mensajes? Y no estoy hablando de que estoy en contra de mensajes tópicos, ¿sí? Pues también tienen su lugar y tienen una buena forma de poder tener enseñanza de la Biblia. Un mensaje tópico sería, pues vamos a coger el tema de la verdad, ¿no? Y entonces pues miramos, bueno, esta mañana mismo, ¿no? Que estuvimos mirando Dios con nosotros, ¿no? Y el tabernáculo, y fuimos desde Éxodo
hasta Apocalipsis, diríamos Génesis hasta Apocalipsis, no, Génesis no, Éxodo hasta Apocalipsis, y miramos diferentes pasajes del tabernáculo y Dios con nosotros y tal. Eso sería un mensaje más bien tópico, ¿sí? Pero estupendo. Pero expositivo, cuando hablamos de un mensaje expositivo, hablamos de un mensaje de la enseñanza semanal, por así decirlo, ¿no? Diaria, ¿no? Continuada, ¿no? Para ir aprendiendo qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que tiene la Biblia para nosotros. Ahora, a mí me encanta ir variando, ¿no? Pues ir haciendo un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero podemos aprender mucho de la Biblia, pero no podemos dejar de predicar la palabra. Creo que os lo mencioné la semana pasada, ¿o no? Que vi fui saltando un vídeo de Dante Gebel. ¿Habéis visto a este señor? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te lo mencionaron. Bueno, pues fue muy curioso este señor. No voy a adentrarme en esto, pero su mensaje eran historias. Eran cosas curiosas, ¿no? Algunas muy divertidas, muy graciosas, pero nada más. No había nada más, no había palabra. Y cuando citaba algún versículo, te lo soltaba y ya está. Y no había contenido, no había... Pero claro, era una predicación que te hacía sentir bien, ¿no? O sea, estabas cómodo con eso, ¿sí? Pero la forma de predicar debe obligar al predicador a ceñirse a las Escrituras. O sea, si un predicador coge y empieza a explicarte cosas que le han pasado, cosas que él ha visto, experiencias que ha tenido, todo eso está muy bien en una conversación, estupendo. Pero eso no es la predicación. La predicación es hablar, exponer la palabra de Dios y decir, así ha dicho Dios. Y esto es cómo tenemos que vivir, esto es lo que tenemos que aplicar. Entonces, la predicación debe obligar al pastor o a quien esté predicando a ceñirse a la palabra de Dios y asegura a la congregación de que cada palabra se extrae fielmente de las Escrituras, que no es un vacío, ¿no? Pues mira, os voy a leer una historia que me encontré por ahí. Y las ilustraciones son estupendas. Yo utilizo ilustraciones porque pienso que traen muchas veces un punto a nuestra mente de forma de entenderlo. Pero si lo basas solamente en eso, entonces esa es la primera cosa. La segunda cosa que Pablo aquí le dice es que tiene que predicar la palabra, pero con insistencia. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y hay momentos en que la predicación de la Biblia es amada, es considerada efectiva, y hay momentos cuando la palabra de Dios es odiada y es considerada ineficaz. Y hoy en día escuchamos muchos supuestos expertos que dicen que la predicación está en caída, que ya la gente ya no aguanta las predicaciones, ¿sí? Y pues en parte tienen razón, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que se nos digan las cosas rápido, que no tengamos que pensar demasiado. Si dura más de X tiempo ya desconectamos, ¿verdad? Y es que estamos acostumbrados a esto. No sé si habéis hecho el experimento de mirar un anuncio de televisión de los años 50 o 60. ¿Sí? ¿Habéis hecho alguna vez eso o no? Te animo a buscar, ponte en YouTube y anuncio televisivo de los años 50, de los años 60. Duran aproximadamente 1 minuto y medio o 2 minutos. Tienen su musiquita, su presentador, su no sé qué, te introducen el producto, no sé qué. Son geniales, a mí me encantan, ¿eh? Pero poco a poco se van reduciendo los anuncios, ¿sí? Y poco a poco los van haciendo más cortos y más cortos y más cortos. Hoy en día,
los anuncios televisivos, yo no tengo tele, pero los anuncios en televisión duran aproximadamente 15 segundos, ¿sí? Y hay anuncios, por ejemplo, tipo en YouTube, aunque algunos se parecen muy largos, pero duran 5 segundos, donde te hacen y ya está, ¿sí? Y dices, bueno, mejor corto que largo, ¿no? Ya, pero es que no es eso. La cuestión es que están bombardeándonos continuamente de cosas y tiene que ser rápido. Y si no me lo dices directamente, o si no se carga inmediatamente, o si no se descarga inmediatamente, o si no lo tengo ya, no es válido, no es eficaz, no es rellena allí lo que tú quieras, ¿no? Entonces la predicación que se basa sobre la palabra debe ser el centro de la iglesia a tiempo, cuando parece bien, y fuera de tiempo, cuando no parece que funcione. En la congregación tenemos que ser fieles en predicar y no decir, mira, ahora sabes qué, vamos a cambiarlo a hacer otro tipo de presentación. Vamos a hacer, pues, no sé, hay iglesias que se han dedicado ahora a hacer teatro. Y hacen teatros, cada semana, teatros, ¿sí? Para intentar explicar la Biblia. Eso ya no es predicación, como la Biblia manda, ¿no? Entonces, siguiente cosa, ya intentando avanzar un poquito, pero tenemos aquí predicar para aplicar. Predicar para aplicar. La predicación debe incluir un elemento de enseñanza de los hechos de la Biblia, pero también debe, ¿qué? Redarguir, debe reprender y debe exhortar. Esto es lo que la predicación debe hacer. Debe llamarte la atención, debe decir, oye, eso que estás haciendo no está bien. La forma que estás viviendo no es correcta. Y que te dé un poquito ¿no? La palabra de Dios que te diga, esto no debe ser así, ¿sí? Te debe redarguir, te debe reprender. No que te vengan a dar, qué mal lo estás haciendo, no, sino la palabra de Dios, cómo te trata, ¿verdad? No te lo dice de esa forma. Y te exhorta. Te dice, sí, tu vida en Cristo es mucho más que esto. Siempre debe tener una dimensión práctica la predicación. No, sabes que a veces la predicación se puede quedar en un aspecto intelectual y se queda ahí arriba. Ay, qué interesante eso, pero como decía el corito, ¿no? ¿Cómo lo aplico a mi forma de vivir? ¿Qué estoy leyendo y cómo lo voy a poner en práctica? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me está hablando aquí el predicador? ¿Y cómo me va a afectar a mí? Si me quedo igual, pues hay otras cosas que puedo hacer, ¿verdad? Con mi vida. Mientras que la enseñanza está destinada a acumular datos, la predicación está destinada a salvar almas y también a motivar una vida santa. La predicación fiel confronta y corrige la falsa doctrina y los patrones de vida pecaminosos. Esto es que redarguye y reprende. Y también entrena y alienta a las cosas que honran a Dios, que sería este exhortar. Así que te anima, te alienta a decir, yo quiero vivir por Cristo, quiero ser más útil a Él, quiero servirle mejor. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la Biblia te explica cómo. Y Dios mediante, la predicación es lo que escucharás también, ¿sí? Y llegamos aquí a la última cosa, es predicar con paciencia. Predicar con paciencia. La Iglesia debe continuar esa predicación, nos dice aquí, con toda paciencia. Con toda paciencia. La predicación o una congregación nunca debe cansarse de este tipo de predicaciones, nunca debe perder la confianza en la eficacia de una predicación de la palabra de Dios. No porque sea eficaz mi palabra, sino porque es eficaz la palabra de Dios. Y tenemos una más, que ya asumo que ya sabéis cuál viene, ¿verdad?
pero que es predicar la sana doctrina. Tenemos aquí la última palabra, le dice que tiene que tener ese elemento de enseñanza o doctrina, que ya dijimos en la primera clase que doctrina quiere decir esto. La predicación debe estar llena de verdad cristiana, debe comunicar toda la verdad de Dios, de toda la palabra de Dios. La gente que se aleja de Dios no soportará la sana enseñanza, pero los que siguen a Dios la requerirán, la exigirán, dirán, esto es lo que nos hace falta. La mejor predicación está llena de sana doctrina y nunca contradice la sana doctrina. El tipo de predicación que Pablo pide enseña todo el consejo de Dios al predicar toda la palabra de Dios. Y Pablo mira un futuro en que la gente no tolerará la verdad y le dice a Timoteo que permanezca fiel a su vocación central, dirigir a la iglesia con y a través de la palabra de Dios. Y ese es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, y ese es el encargo que Dios nos hace a nosotros. Como pueblo de Dios que vive en una época en que la gente tiene ese picor de oídos, tiene ese comezón de oír, quieren escuchar algo nuevo, diferente, debemos seguir comprometidos con nada menos que la predicación fiel, semana tras semana, de la preciosa palabra de Dios. Ahora, individualmente somos responsables de encontrar y unirnos a una iglesia de ese tipo. ¿Sí? O sea, tú dices, no, pues entonces es responsabilidad del pastor. No, tú tienes responsabilidad también, primero de estar contribuyendo, ya sea por tu asistencia o por tu membresía en una iglesia local, y juntos somos responsables de construir tales iglesias y asegurarnos de que continúen predicando fielmente la palabra de Dios. La iglesia sana es la iglesia que predica firmemente arraigada en la palabra de Dios. Hemos aprendido que la iglesia de cada época está plagada, así que en las últimas sesiones miraremos enfrentándonos a estas doctrinas destructivas como dos animales. Una que tuvimos esta mañana aquí en la iglesia, una paloma, entró esta mañana. Y gracias a Dios que no fue una serpiente, ¿verdad? Porque una serpiente aquí en Barcelona creo que me daría un poco más de miedo que la paloma, definitivamente. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios, enfrentándonos como palomas y como serpientes. Así que esta será la sesión de la semana que viene. Ya miraremos un poquito más, lo más seguro serán 2 semanas lo que estaremos mirando. Así que mucho ánimo, hermanos, para seguir hacia adelante y no perdamos de vista el hecho de predicar la palabra de Dios. El hecho de que no debemos dejar de lado lo que la palabra de Dios dice y debemos intentar a lo máximo aplicar lo que Dios dice en su palabra. Pues vamos a orar y si nos podéis ayudar a recoger, tendremos el tiempo del coro ahora. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos das y quiero pedirte ahora que bendigas, Señor, el tiempo de coro que tendremos ahora y quiero pedirte, Señor, que tú nos animes a poder escuchar, a poder estar atentos, Señor, a tu palabra para poder obrar, poder hacer en ella lo que tenemos que hacer, Señor, sin estar mirando a izquierda y a derecha, a ver lo que están haciendo los demás, a ver cómo están tratando, a ver cómo se sienten, sino, Señor, que realmente podamos ser instrumentos útiles en tus manos, mirando lo que tú quieres de nosotros. Que seamos fieles, Señor, a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.